para seguir con otro tema muy interesante y que creo que es importante para todos nosotros, son las estrategias de prevención y tratamiento de las exacerbaciones. Y me place invitar a la doctora Vázquez, que ella creo que es la líder de todos nosotros, la cabeza de todo el del Comité de Fibrosis Quística. Ella es neumóloga pediatra, jefe del Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario San José. Es directora del programa de fibrosis quística del Hospital Infantil Universitario San José, docente de la FUC y Universidad del Bosque, expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y la coordinadora del Comité Nacional de Fibrosis Quística de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Tatiana, por invitarme realmente a este evento. Estoy gratamente sorprendida con todo el nivel de todas las conferencias que he escuchado hasta ahora, así es de que pues espero no decepcionarlos con esta siguiente. Bueno, la verdad siempre es un placer regresar a la que hace un tiempo y por unos años fue mi casa. Y pues bueno, la doctora Tatiana me puso a hablar sobre las estrategias de prevención y tratamiento de las exacerbaciones respiratorias. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito la definición y la fisiopatología, la prevención, cómo está la epidemiología en términos de exacerbaciones pulmonares ahora, cómo es el impacto de las exacerbaciones pulmonares y cuál sería el cambio en el manejo que ha habido, pues de nuevo, digamos, en la evidencia con respecto a estas a las exacerbaciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando uno quisiera tener una definición de exacerbación, definitivamente, tristemente, tenemos que decir que no hay una definición estandarizada, ampliamente aceptada, que podamos pues hacer que todos hablemos de la exacerbación de una manera unificada, sino que más bien hay una heterogeneidad en la definición y en el diagnóstico de las exacerbaciones pulmonares. Por esa razón y por lo que básicamente el desenlace de las exacerbaciones es tan importante para poder medirlo en los diferentes estudios, evaluando los diferentes medicamentos nuevos, es que cada uno en su propio trabajo ha definido qué es lo que llama exacerbación. Entonces aquí, por ejemplo, en Fuchs en 1974, cuando hizo su estudio de Dornasa alfa, habló de una serie de 12 signos y síntomas y que si había más de 4 de estos signos y síntomas era una exacerbación pulmonar. Esto quedó consignado en la guía del Ministerio de Salud, que fue escrita en el 2014 y fue la que realmente nos pareció que era la más unificada y realmente sigue siendo bastante vigente hasta ahora, porque definitivamente no hay algo más estandarizado. El doctor Constant y la doctora Lisa Simon en sus estudios de acitromicina y de TOBI confirmaron o decidieron que la exacerbación era la decisión del médico a tratar. Sin embargo, tampoco es ampliamente aceptado porque el hecho de que uno trate es hospitalariamente o ambulatoriamente al paciente va a depender de muchos otros factores, por ejemplo, de las preferencias del paciente, de si el esputo o si el cultivo tiene un germen multiresistente o no. Entonces tampoco es, y Ramsey cuando habló o cuando hizo el estudio de tobramicina nebulizada, definió pues las exacerbaciones por scores. Estos son los scores, uno que se llama ARIC y otro que se llama RSSQ. Sin embargo, a pesar de que son mucho más objetivos, no tienen una correlación tan clara con la clínica. Entonces, definitivamente creo que esta sigue siendo como la definición pues más clara para poder hablar de una exacerbación pulmonar. Hay que tener 4 de estos 12 signos. Estos son al examen físico cambios, caída de la función pulmonar o cambios radiográficos. De resto, casi todos son síntomas que se pueden detectar fácilmente. Es importante tener en cuenta que en este estudio de la doctora Rosenfield, que trató de evaluar, digamos, cuál era el OR de
de las características que el paciente tenía para predecir que iba a tener una exacerbación pulmonar. Y fíjense ustedes que la historia del paciente, o sea, lo que contaba el paciente, el aumento de la tos, el aumento del esputo, el deterioro de la tolerancia al ejercicio, la fatiga y el apetito, eran mucho más predictores de una exacerbación pulmonar que los cambios al examen físico e inclusive el deterioro de la función pulmonar, porque son ya signos, pues digamos, muy tardíos. Entonces, el mensaje que les quiero dejar con esta diapositiva es que los síntomas, más que el examen físico y los valores de laboratorio, son útiles para predecir una exacerbación pulmonar. ¿Y qué decir ahora de los pacientes que están utilizando los moduladores, que son terapias altamente efectivas, y los niños que no tienen prácticamente síntomas, entonces, o tienen mínimos síntomas? Entonces, la aparición de la sola tos puede ser un signo de una exacerbación. Entonces, digamos que aquí los doctores Cohen y Millimick decidieron pues hacer una definición un poquito más descriptiva, una constelación de síntomas respiratorios con nueva tos o en aumento, cambios en el volumen o color y consistencia del esputo, o disnea o deterioro de la función pulmonar con respecto al valor basal. O esta otra, que es empeoramiento agudo o subagudo de la enfermedad pulmonar en un paciente que sufre de fibrosis quística comparado con su condición basal. Entonces, aquí incluye los síntomas, los datos de laboratorio, la espirometría, la evaluación clínica y la decisión médica a tratar. Pero en general, digamos que es un poquito más clínica lo que debemos esperar en una exacerbación pulmonar. Y aquí yo quería traerles este estudio, que no es un estudio tan nuevo, pero que sí me sirve para ilustrar definitivamente que nosotros tenemos que ser muy agresivos para poder mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces aquí hicieron en Estados Unidos todos los centros que tengan más de 50 pacientes, se les está midiendo de manera permanente cuál es la mediana de todos sus pacientes que manejan, y los clasifican en los que tienen el cuartil más alto de BF1 y los que tienen el cuartil más bajo de BF1, y comparan qué prácticas y qué tratamiento hacían los que tenían el cuartil más alto. Y realmente lo que encontraron es que tenían primero controles más frecuentes, hacían más espirometrías, hacían más cultivos, y dentro de las intervenciones hacían más tratamientos endovenosos para las exacerbaciones. Y esto hacía que ellos tuvieran pues realmente unos desenlaces mejores en los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, tampoco no está escrita la última palabra. De todas formas, parece que se trata más bien de una disrupción de un balance que hay siempre entre el huésped y los patógenos endobronquiales, claramente, en el periodo de estabilidad. Y está claro que no parece un aumento de la densidad de patógenos, y tampoco es una adquisición de nuevas cepas, sino que más bien es una expansión clonal de las cepas existentes. Y posteriormente viene toda la cascada inflamatoria, que es eminentemente neutrofílica, con aumento del PCR, con aumento de las interleuquinas, y pues con un aumento también de la elastasa de los neutrófilos. Y pues otra cosa que es importante es que las exacerbaciones pulmonares como que van en aumento cuando hay también los picos de infecciones respiratorias. Cuando hay el pico de influenza del virus sincitial respiratorio, también hay más exacerbaciones pulmonares en los pacientes con fibrosis quística, y en el STOP-2 se encontró que el 40% de las exacerbaciones pulmonares que estaban en manejo con antibióticos endovenosos tenían por lo menos uno o más virus que posiblemente antecedían el empeoramiento del paciente, y que eran más frecuentes, 45, en los pacientes que tenían moduladores comparados con los que no tenían moduladores. ¿Cómo prevenir entonces las exacerbaciones pulmonares? Entonces, lo primero es definitivamente mantener al día con todos los tratamientos que se deben recomendar para mantener estable, digamos, el pulmón, es decir, todos los agentes mucoactivos, la dornasa, la solución salina hipertónica, pero además todas las técnicas de aclaramiento ciliar, mucociliar,
el control de la infección, especialmente si ya hay una infección crónica por Pseudomonas con los antibióticos nebulizados, el control de la inflamación, cuyo medicamento por excelencia que utilizamos, sobre todo en los pacientes que ya están colonizados con Pseudomonas, es la acitromicina, y por supuesto que los moduladores del CFTR. Adicionalmente, controlar las comorbilidades, especialmente la diabetes relacionada con fibrosis quística, se correlaciona mucho con exacerbaciones pulmonares, la vacunación anual, la prevención de las infecciones, o sea, deben estar perfectamente instauradas todas las medidas de control y prevención de la infección, no solo en casa, sino cuando llegan a la consulta en el hospital, y hacer pues una pesquisa de la infección con cultivos mínimo cada 3 meses para estar evaluando el tipo de gérmenes que está manejando y para detectar la primo infección con Pseudomonas aeruginosa, porque es una emergencia tratar de erradicarla y evitar que se vuelva crónica hasta lo que más se pueda. ¿Qué ha pasado con la epidemiología de las exacerbaciones pulmonares? Pues que entre el año 2019 y el 2020 definitivamente hubo un brinco, un descenso de una manera bastante abrupta. Bajaron casi el 70% de las exacerbaciones pulmonares, como ustedes lo ven ahí en el registro americano de fibrosis quística, en todas las edades. Y bueno, uno se pregunta qué fue lo que pasó aquí entre el 2019 y el 2020. Pues primero fue el COVID, ¿sí? Y segundo, empezó el uso más masivo de los moduladores del CFTR, o sea que realmente no se sabía bien cuáles de las dos cosas realmente estaba primando, porque claro, en el COVID hubo un lockout, ¿era que se llamaba lockout? Y pues no se infectaban los pacientes, no salían y ellos tenían pues mucho más cuidado, pero también estaban los moduladores. Y aquí pues un poquito demuestra que los pacientes que estaban prescritos con moduladores disminuyeron ese porcentaje, o sea, bastante más importante que los pacientes en el mismo año en donde estaba el COVID que no tenían moduladores porque eran elegibles, pero no se les había prescrito. Entonces, digamos que un poquito se puede dar claridad en que sí realmente los moduladores tuvieron mucho que ver en esta disminución. Aquí en estudios de la vida real, esto es del Registro Americano de Fibrosis Quística con un seguimiento de 16.116 pacientes, vieron cómo definitivamente venía en este porcentaje el riesgo de exacerbaciones pulmonares y disminuyó casi a una cuarta parte, y también el riesgo de hospitalización disminuyó casi a más de la mitad en este año. Y en el registro alemán también vieron una disminución de casi el 75% de las exacerbaciones y encontraron que el 81% de los pacientes no tenían ninguna exacerbación comparados con antes de los moduladores, que eran de 60. O sea que definitivamente el impacto en las exacerbaciones fue clave en el número de exacerbaciones. Sin embargo, el impacto de estas en la función pulmonar sigue tal cual. Si siguen habiendo exacerbaciones, el declinamiento de la función pulmonar va a ser mayor. Recuerden que solamente un 25% de las exacerbaciones de los pacientes vuelven a regresar por lo menos al 90% del nivel del BF1 que tenían antes de la exacerbación pulmonar, a los 3 meses después de haber sido tratado. Y el 45% no recuperan el 100%, claro, son muchos más, pero se espera que por lo menos lleguen al 90% a los 3 meses. Entonces, fíjense aquí cómo los pacientes que no tienen exacerbación, menores de 18 años y mayores de 18 años, tienen una pendiente de declinamiento de la función pulmonar menor que los pacientes que tenían por lo menos una exacerbación en donde la rata de declinamiento anual era pues muchísimo más alta. Siempre tener en cuenta también que el riesgo de desencadenar o descompensar la diabetes relacionada con fibrosis quística es bien importante.
Además, otros factores negativos de las exacerbaciones pulmonares, impacto en la sobrevida, impacto en la calidad de vida, en el puntaje físico y psicológico y alteraciones de sueño y pruebas de neurocomportamiento que también es importante tenerlos en cuenta. Pero ¿cuál es la etiología de las exacerbaciones pulmonares? Pues puede ser cualquiera de los gérmenes que tenemos aquí. La mayoría con mucha frecuencia son las infecciones virales, pero también detrás de la infección viral vienen las infecciones bacterianas. Muchas veces son mixtas, pero también hay que estar atentos a las micobacterias y a los hongos y otras condiciones que pueden hacer desencadenar una exacerbación es la polución, la contaminación ambiental y el reflujo gastroesofágico. Aquí este cuadrito que es conocido por todos nosotros, que es el seguimiento, digamos, anual que se hace a todos los pacientes y a los diferentes gérmenes, en donde se ha podido documentar que el estafilococo aureus y el Haemophilus influenza son los más frecuentes en la edad pediátrica, pero a medida que va aumentando la edad van disminuyendo tanto el Haemophilus como especialmente el estafilococo aureus, pero va aumentando definitivamente la Pseudomonas aeruginosa. Los demás gérmenes se mantienen más o menos estables durante todo el tiempo, todas las edades. Y también es importante que en este mismo año, entre el 2019 y el 2023, han disminuido también la prevalencia de los gérmenes. Entonces, ha disminuido el estafilococo aureus, la pseudomona y el estafilococo aureus meticilino resistente. Y esto puede también tener mucho que ver con la disminución de las exacerbaciones, con la disminución de la colonización por los moduladores. Sin embargo, es claro que al parecer no se erradican completamente los gérmenes, sí disminuye su población, pero nunca, o sea, no se van del todo de las vías aéreas inferiores. Entonces, por otro lado, también aquí puede impactar el hecho de que como dejan de expectorar, también la toma de muestras es mucho más difícil y por eso esto puede impactarse. Pero aquí en este estudio se deja claro que las infecciones casi siempre son polimicrobianas. Aquí esto es un estudio de 4.923 niños con 27.000 exacerbaciones, en donde el 73% de las infecciones estaban con varios gérmenes, por ejemplo, la mayoría asociación de pseudomona con meticilino, con estafilococo meticilino sensible y meticilino resistente, que fueron como las tres primeras asociaciones que se tenían. Y pues recalcarles mucho que siempre que haya una exacerbación de manera permanente, cada 3 meses hay que hacer una toma de muestra para estar pesquisando los gérmenes, pero mucho más en las exacerbaciones, en donde posiblemente el esputo espontáneo va a ser mucho más fácil de tomar. Sin embargo, como les decía, en los niños muy chiquitos y en los pacientes que están ya con moduladores, se disminuye tanto la tos y la expectoración que se necesita el hisopado faríngeo o el hisopado de tos, que son estos dos fotos que se ven aquí. Yo creo que aquí esto lo aprendimos y para ahora a mí es muy fácil decir, como le hacían la prueba de COVID, así, porque a todos nos hicieron prueba de COVID, entonces yo creo que es más fácil ya entender que cómo se toma el hisopado faríngeo de tos, si definitivamente no necesitamos buscar más profundamente, hacemos el esputo inducido, casi siempre con solución salina hipertónica o el aspirado nasofaríngeo. Y pues ya si definitivamente necesitamos buscar, porque nuestro paciente no va evolucionando adecuadamente, de últimas realmente tratamos de hacer el lavado broncoalveolar y pues siempre digamos que es bien importante que tanto para la toma de la muestra como para los protocolos de cultivo sean estandarizados. Y en esto yo recuerdo que aquí en uno de los cursos que hicimos trajimos un microbiólogo para que realmente
les enseñara a las bacteriólogas cómo era que debían realmente hacer la pesquisa de los gérmenes, que son gérmenes muy especiales en fibrosis quística, para que realmente pudieran tener la recuperación de gérmenes que nosotros quisiéramos. Entonces, realmente desde el manejo de la muestra es bien importante. Para nosotros los clínicos es bien importante saber si realmente si es de vía aérea inferior o no, o si es saliva. El cultivo siempre se debe hacer en medios generales o medios selectivos, hacer la siembra inmediata y la lectura debe hacerse a las 24, 48 y 72 horas. Entonces, resaltar un poquito ese control de calidad, porque a veces es que no nos sale nada, pero es porque realmente en el campo de la microbiología no se están haciendo las cosas como recomiendan los centros de fibrosis quística. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad de los gérmenes, es también bien importante discutir que realmente no tienen la relevancia que tienen en muchas otras patologías en donde realmente el esputo o las muestras son estériles. Por ejemplo, un hemocultivo en un paciente con una meningitis o un hemocultivo en un paciente con una neumonía, pues si crece algo ahí es muy diciente definitivamente. Pero nosotros estamos evaluando un esputo en donde hay realmente es polimicrobiana la infección que hay ahí normalmente. Entonces, ¿qué resultado o qué utilidad nos puede dar las pruebas de sensibilidad para influir el desenlace clínico? Pues realmente estos son algunos de los estudios que demuestran que no es tan importante y aquí una publicación del 2019 en donde realmente evalúan con una revisión sistemática de la literatura en donde definitivamente concluyen que hay poquita evidencia que las pruebas de susceptibilidad predigan un desenlace en fibrosis quística de cómo les va a ir a los pacientes con los antibióticos. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la evidencia en cuanto al manejo de la fibrosis de los pacientes en las exacerbaciones? Realmente hace un tiempo, cuando se quiso realmente hacer una guía de exacerbaciones para unificar el manejo, lo que se encontró es que no había prácticamente mucha evidencia para soportar todo lo que hacíamos, es decir, usar 2 antibióticos en Pseudomonas, usar 14 días de antibióticos, todo eso era opinión de expertos y realmente no estaba muy basado en estudios aleatorizados. Entonces, digamos que lo que se ha venido tratando de hacer desde hace un tiempo es poder recapitular y tener, digamos, los estudios que nos demuestren cuánto debe durar los antibióticos, cuántos antibióticos debemos usar si tenemos pseudomona, si ya hemos erradicado la pseudomona, hasta cuándo tenemos que usar antibióticos antipseudomonales cuando el paciente hace una exacerbación. Si tenemos esta combinación de gérmenes, debemos usar una cobertura amplia. Si tenemos una exacerbación en el niño, siempre tenemos que dar antibióticos o podríamos pensar en no tener que darlos y qué tanto mejora la atención o los desenlaces si tratamos la exacerbación en casa o en el hospital. Aquí para ver un poquito la diferencia y la amplitud que hay de la diferencia entre las exacerbaciones, la duración del tratamiento, sí, como era nuestra recomendación, la mayoría tienen 14 días, pero miren la variabilidad de todas formas, tanto en los pacientes hospitalizados como en los no hospitalizados. Y por esa razón, digamos, que cobra mucha importancia este estudio, que fue un ensayo clínico aleatorizado, en donde querían ver, que se llamó el STOP 2, y de aquí se empezaron a derivar una serie de estudios dentro de esa evaluación del STOP 2, que ya les voy a mencionar, pero aquí en este estudio, digamos, lo que se quería era saber qué desenlaces tenían los pacientes si se llevaban a 10 días o a 14 días o a 21 días. Entonces, ¿cómo hicieron el estudio? Realmente los pacientes empezaban con su exacerbación, se les iniciaba el tratamiento y encontraron que habían unos respondedores muy rápidos. Uno ve a veces que a los 2 días el paciente ya está supremamente bien, y esos pacientes respondedores rápidos, que se hacía la aleatorización entre el séptimo y el 10.º día,
se aleatorizaban a tener solo 10 días de antibióticos o 14. Y se vio que 10 días de antibióticos no eran inferiores a los 14 días, o sea que no había una diferencia y que estos pacientes podrían ser tratados con 10 días. Y los que no respondían de manera temprana, se aleatorizaban a los 14 y a los 21 días y definitivamente también se vio que no había inferioridad de tratarlos con 14 días versus 21. Entonces, digamos que el tratamiento para los respondedores rápidos puede ser 10 días y para los que no responden tan rápido, 14 días y posiblemente no se gana con extender mucho más el tratamiento a los 21 o inclusive a veces nosotros los llevábamos a los 28 días de tratamiento. Pero bueno, aquí otro estudio derivado de ese STOP 2 fue este estudio retrospectivo en donde se trató de evaluar el número de antibióticos para una exacerbación pulmonar. Entonces aquí, este es un estudio también retrospectivo, se vio que el 6.7% de las exacerbaciones usaban solo una clase de antibióticos. Cuando usaban solo una clase, usaban más los betalactámicos. El 73% usaban dos clases de antibióticos. La combinación más frecuente era beta-lactámicos con aminoglucósidos y el 20% usaba hasta tres clases, que la mayor combinación era beta-lactámicos, aminoglucósidos y fluoroquinolona. Entonces, ellos compararon la evolución a los que les habían dado este tipo de combinaciones a la segunda y a la tercera visita y encontraron que definitivamente en cuanto al BF1 y en cuanto al control de síntomas, no había una diferencia clara en los desenlaces cuando se usaban estos, ni una, dos o tres clases de antibióticos. Entonces uno se pregunta, ¿será que sí necesitamos dos antibióticos para tratar las exacerbaciones como usualmente lo hacemos? Pues para eso están desarrollando este estudio, que es un estudio aleatorizado en Estados Unidos, Europa y Canadá, y están evaluando básicamente utilizar o solo betalactámico combinado combinado con betalactámico y aminoglucósido. Los resultados de este ensayo van a estar en el 2026. Esperamos pues ver qué recomendaciones nos dan. Bueno, otro estudio que evaluaba si una vez erradicada la pseudomona, ¿qué tanto tenemos que utilizar antibióticos antiseudomonales después de que ya sabemos que lleva un año, 2 años o 3 años sin que se le haya cultivado la pseudomona? Entonces aquí fíjense que en esta cohorte de exacerbaciones pulmonares, esto también fue un estudio retrospectivo, por lo cual siempre se recomienda después hacer ensayos clínicos para probar esta hipótesis. Vieron que el 79% de los pacientes les daban un antibiótico pseudomonal a pesar de que ya llevaba un año sin pseudomonas. En el 67%, a pesar de llevar 2 años sin pseudomona, les daban un tratamiento antipseudomonal y el 66%, que es altísimo, todavía le siguen dando a los 3 años un antibiótico antipseudomonal. Entonces, ellos evaluaron estos desenlaces pre y post, el porcentaje de volver al 90% del basal o la probabilidad de una exacerbación futura y vieron que, digamos que no había mayor diferencia y que posiblemente estos antibióticos antipseudomonales no proporcionan beneficios adicionales si ya los cultivos han sido negativos por lo menos más de un año. Entonces, se justificarán también ensayos prospectivos para probar directamente esta hipótesis. Otro estudio era tratando de evaluar si tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente más una pseudomona, si realmente se justifica que nosotros utilicemos solo un betalactámico, que es el que nos va a ayudar para la pseudomona, y que ahí cubriría el estafilococo, o tendríamos que usar una droga antiestafilococo y además el antipseudomonal. Entonces, realmente también básicamente encontraron que muchos estaban coinfectados, el 78%, y que tampoco no se beneficiaban de la adición del antibiótico antiestafilococo aureus cuando ya
se habían utilizado los antiseudomonales. Aquí pues se ve el OR de realmente retornar a la base de BF1 del 90% por lo menos. Entonces, también recomiendan estudios prospectivos más adelante para poder evaluar esto. Y este estudio, que es muy interesante para nosotros, los pediatras, es una publicación de un estudio piloto que se espera que también se amplíe el número de pacientes y se utilice, pues digamos, para poder ver nosotros qué recomendamos o qué nos recomiendan más bien. Y aquí, pues digamos que lo que se hizo fue tratar de no hacer, digamos, como que todos entran en el mismo saco de apenas tenga exacerbación pulmonar, inmediatamente dar antibióticos, sino que era una de los brazos del ensayo clínico. El otro brazo era un tratamiento un poquito más personalizado. Entonces, realmente a un brazo se le daba aumentada la terapia respiratoria y no más. Y al otro brazo se le hacía aumento de la terapia respiratoria, pero no se daba, perdón, aquí se daba antibióticos inmediatamente y terapia respiratoria. Y aquí no se daba el antibiótico, sino hasta que o empeorara la tos o no mejorara dentro de los 7 días, o si mejoraba la tos pero no estaba resuelta a los 14 días, o si había dificultad respiratoria impactando las actividades usuales. Entonces aquí, pues, ¿qué se encontró? Que los pacientes que eran 30 de una vez recibieron antibióticos, pues en total fueron 29. Pero los pacientes en donde se hacía un tratamiento personalizado y se esperaba a ver si la tos resolvía con solo la terapia respiratoria, pues resulta que de los 28 solamente 10 requirieron antibiótico. Entonces, pues eso les hizo entender que podían evitarse por lo menos un 70% de uso de antibióticos en esos niños con esas exacerbaciones que usualmente son leves. De todas formas, importantísimo tener en cuenta esto, que la mitad de los pacientes tenían moduladores en este momento de este estudio. En cuanto a la evaluación de si se deben manejar en casa versus el hospital, entonces hay estudios pequeños que demuestran que es mejor en el hospital para mejorar los desenlaces. Aquí este estudio ya del registro americano también evalúa y tenían siempre mejor BF1 los pacientes que se trataban en el hospital. Y aquí un poquito más de cerca, el estudio observacional y más reciente del STOP 2, encontraron que el 33% se daba el tratamiento solo hospitalario, el 21% en casa solamente y en el 46% se daban empiezan en el hospital y se mandan después para la casa. Entonces, en este también encontraron que mejoraban los síntomas, el BF1 y el peso en los pacientes hospitalizados solamente versus los pacientes que se trataban en casa solo. Los pacientes en donde se combinaba la atención en el hospital y en la casa, pues no incluyeron en este estudio. Entonces, definitivamente, pues parece ser que es mejor tratarlos en el hospital, a pesar de que hay muchas ventajas de mandarlos a la casa, que es la menor disrupción de la vida personal y familiar. Y finalmente, esta parte de los corticoides, que también es, digamos, algo que se cuestiona siempre y que pues a pesar de que hay recomendaciones de que los corticoides no deben utilizarse, pues fíjense que en este estudio del registro encontraron que por lo menos un 15% de todas las exacerbaciones estaban siendo tratadas con esteroides tempranamente. Esto llevó a los canadienses a hacer este estudio en donde lo hicieron de la siguiente manera. Si los pacientes, después de iniciar la exacerbación al 7.º día o al 6.º día, no veían que estuvieran mejorando los pacientes, a unos los aleatorizaban a darles corticoides y a los otros no, y tampoco encontraron una diferencia después al día 30. Entonces no hubo una diferencia de haber utilizado los corticoides. Entonces, en fin, no se recomienda. Algunas otras recomendaciones rápidas, porque pues el tiempo no me da, pero esto es una recomendación bien importante. Yo no sé si así aquí en la cardio lo hacen, pero nosotros no medimos de manera regular los niveles de aminoglucósidos cuando el paciente está hospitalizado, y es algo que es súper recomendado. ¿Por qué no se hace? No tengo ni idea.
pero la idea es que usualmente los aminoglucósidos se utilizan para una infección urinaria y todo esto estaría bien, pero el paciente con fibrosis quística que tiene que usar recurrentemente aminoglucósidos, el riesgo de toxicidad es bien importante. Entonces, siempre tendremos que tratar todos los que trabajamos en FQ de que hagamos niveles séricos. Cuando se compara una dosis de aminoglucósidos versus 3 dosis, se recomienda mejor una, sobre todo por el riesgo de más toxicidad. En cuanto a los betalactámicos en infusión, parece que sí hay un poquito más de beneficio por el mecanismo de acción y la azitromicina realmente no se debe combinar, o sea, no debe, si viene como inmunomodulador, no se debe continuar en la hospitalización cuando se va a dar aminoglucósidos porque el desenlace no es tan bueno. ¿Y qué antibiótico utilizar y qué dosis? Ahí sí los refiero pues al anexo 3 de antibioticoterapia de la guía, que aunque fue escrita ya hace un tiempito, es bastante útil para ver las dosis, tanto en adultos como en niños, y eso pues prácticamente no es que haya cambiado mayor cosa. ¿Cuáles son los marcadores de respuesta al tratamiento en las exacerbaciones? Siguen siendo la función pulmonar y la disminución de los síntomas. Aquí vemos cómo si disminuimos 11 puntos, esto pues digamos es lo que se ha considerado que es lo mínimo, digamos, para demostrar que sí ha respondido 11 puntos en este puntaje de CRIS, pero hay otros realmente que se han venido estudiando, pues PCR también es útil y lo podemos hacer todo el tiempo, BCG, pero mediciones de interleuquina 6 en el SPUT, medir neutrófilos, macrófagos, elastasa, el estrés oxidativo, y miren que cada vez nos recomiendan más el estudio de la resonancia nuclear magnética como un mecanismo o como una forma de imagenología en donde podemos realmente evaluar la respuesta a los antibióticos. Sin embargo, pues eso todavía está, pues primero el costo es muy alto y está lejos de nuestras posibilidades. Siempre pensar en que el manejo tiene que ser integral, siempre el equipo multidisciplinario tiene que estar alerta de que nuestro paciente se hospitalizó para mirar la parte nutricional, para mirar cómo está al control de la insulina, usualmente necesitan más insulina para ver la parte de psicología, si realmente qué está pasando con la adherencia, por qué se exacerbó, si hay problemas sociales y aprovechar este momento para la educación. Entonces ya los mensajes finales, se ha documentado la disminución de exacerbaciones pulmonares gracias a los moduladores del CFTR, sin embargo estas continúan teniendo un impacto en la calidad de vida y el deterioro de la función pulmonar. Un manejo temprano e integral ha demostrado mejorar los desenlaces a largo plazo. El seguimiento de una exacerbación es principalmente por clínica y función pulmonar, a diferencia de otras infecciones. Se requiere evidencia robusta, más robusta que está en desarrollo para poder mejorar nuestras prácticas de tratamiento. Muchísimas gracias. Las preguntas, yo primero quería hacer una pregunta. ¿Ustedes les hacen seguimiento con pruebas de función pulmonar a los pacientes que están hospitalizadas? ¿Cada cuánto le hacen esas pruebas de función pulmonar? Sí, nosotros, pues, como es una cohorte que está en seguimiento, siempre tenemos los basales, que son los que tiene, pues, en las últimas visitas. Pero cuando el paciente se hospitaliza, siempre a los 7 días les hacemos pruebas de función pulmonar. Y si permanece dentro del hospital los otros 7 días, les hacemos al final, antes de salir, para ver qué tanto recuperó. Gracias. Nosotros tenemos preguntas acá en el auditorio. Todo esto es súper claro. Tenemos una pregunta en el chat, doctora. Nos dicen, en pacientes con colonización de pseudomonas y daño pulmonar severo, con BEF1 persistentemente bajo, ¿cuánto tiempo de antibiótico inhalatorio puedo dar sabiendo que no van a negativizar sus cultivos? No, realmente no es para el manejo de una exacerbación, sino para el manejo de una infección crónica. Entonces, de manera permanente tenemos que darlo
Nunca lo vamos a negativizar porque precisamente pues ya está colonizado crónicamente y pues ya es una pseudomona que tiene pues digamos unas dificultades para poderse erradicar por la biopelícula, etcétera. Entonces tenemos que darlo permanentemente, inclusive en pacientes muy severos a veces utilizamos no ciclos on-off, sino hacemos ciclos permanentemente y cambiando, intercalando tobramicina con astronam, por ejemplo, o tobramicina con colistina, seguidos pero intercalados. Doctora, nos hacen otra pregunta, aunque pues no creo que sea del tema, pero en su experticia nos puede ayudar y nos preguntan cómo se puede detectar un falso positivo en una iontoforesis. Mm, un falso positivo en una iontoforesis, pues básicamente la clínica, o sea, nosotros si no es un paciente de tamización neonatal, pues no lo podríamos saber, pero si es un paciente ya mayor en quienes estamos sospechándole por alguna razón la fibrosis quística y tenemos unos electrolitos positivos, pero realmente la clínica no es tan clara de fibrosis quística, pues podríamos sospechar un falso negativo, positivo, ¿no? Un falso positivo. Pero pues si realmente la clínica sí es muy diciente, pues yo creo que hay que repetirle los electrolitos en sudor. Listo, muchas gracias, doctora, por su presentación.